Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas en un día marcado por el aniversario de Trump en la Casa Blanca, su primer año de su segundo mandato, con las alarmas en la OTAN, con las Naciones Unidas en jaque, con dudas también en torno al derecho internacional y sobre todo con el foco puesto en Groenlandia. Vamos a analizar todas estas cuestiones con Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School, que ya está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantados de tenerte por aquí en pues un día marcado una vez más por el presidente de Estados Unidos. Si te parece, vamos a empezar haciendo un repaso de lo que ha sido su año con Irán, con Venezuela, con las negociaciones por Ucrania, sobre todo con lo que yo decía, ¿no? Con la OTAN y las Naciones Unidas prácticamente en su punto más bajo, ¿no? En un punto crítico. Así es increíble que en un solo año hayan ocurrido tantas cosas y de signos tan contradictorios. Por ir por orden, podríamos decir que como idea transversal a todo ello está una nueva forma de hacer política, una forma de hacer política que no tiene en cuenta en absoluto el derecho internacional. Bien, el derecho internacional es una conquista del siglo XIX, del siglo XX, más o menos todos los que hemos estudiado algo de derecho, pues se da la asignatura de derecho internacional y la verdad es que ahora mismo no cuenta nada. Tanto tienes tanto en armas como en dinero, tanto vales. Un poco ese es el planteamiento de Donald Trump y lo aplica a absolutamente todo. Hay otra segunda idea transversal y es el convencimiento por parte de Donald Trump de que en esta partida solamente hay tres jugadores, que son, lógicamente, Estados Unidos, America First, Rusia y China, y tal vez en un futuro inviten a la India. Pero el resto están de comparsas a meter dinero allí donde se les diga, a cumplir con aquellas directrices que reciban de sus respectivas zonas de influencia, y a esperar a que los hermanos mayores decidan qué va a ser de este mundo. Si quieres, pues vamos repasando cada uno de los escenarios. Muchos escenarios, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba de Irán, de Venezuela, Sí. qué decir de las Naciones Unidas, de la OTAN, de la Unión Europea, ¿no? Que ahora está también en un momento de muchas dudas. ¿Qué te parece a ti lo más destacable, lo más importante de todo esto, Eduardo? Hombre, lo más destacable para mí, lógicamente, como europeo, es Europa. Es lo que más cerca nos toca a todos los que estamos aquí, ¿no? Creo que Europa nunca ha sabido menos qué es lo que hace, qué es lo que quiere y por qué actúa. Hay un proceso de disgregación, como no había ocurrido nunca antes. Responde a un interés claramente norteamericano de la administración Trump de ir negociando uno por uno. Se lo estamos poniendo muy fácil porque Europa no tiene una voz única, ni unos intereses únicos, ni siquiera unas instituciones que reflejen fielmente el sentir de la opinión pública de la población que habita este continente. Eso por una parte. Europa corre el riesgo de convertirse en el pagano de la guerra de Ucrania, en el obligado a invertir en armas más de lo que desearía y podría permitirse gastar, dado que esa inversión de 800.000 millones, 700.000 cada día, pues oímos una cifra, ¿no? Pero en definitiva, el dinero más que suficiente como para hacer quebrar el sistema de bienestar que ha construido Europa durante los últimos 50, 60 años, ¿no? A todo esto hay que sumar otros escenarios en los que también Europa está comprometida. Vamos a pasar al más cercano, que es Ucrania. En Ucrania, durante este año, Trump pues lo que ha hecho es hacer caja, hacer muchísimo dinero vendiendo armas y sobre todo vendiendo petróleo a sus aliados, todavía nos llamamos así, aliados, a un precio muy caro, dado que de alguna manera la clase política europea, también azuzada por el gobierno norteamericano, ha implementado una serie de sanciones que han hecho que no adquiramos energías a Rusia, que era el principal proveedor de países como Alemania.
Bueno, la necesidad genera el miembro y ha surgido la famosa flota fantasma, de la cual se aprovechan muchos países. España es uno de los países que más petróleo ruso vendido por terceros adquiere. Esto no lo debemos de olvidar. A pesar de nuestra postura decididamente pro-ucraniana, hay una cierta hipocresía también que se ve reflejada en eso, en la compra de ese petróleo a terceros. Trump ya ha dicho que va a poner unos aranceles brutales a aquellos países que vendan petróleo ruso sirviendo de intermediarios. Quiere, como se hacía antiguamente en diplomacia, un certificado de último destinatario, algo que se empleaba, por ejemplo, en el tráfico de armas, ¿no? Se sigue empleando en muchos casos. Pues lo mismo con el petróleo. Ucrania es un país que en este año ha sufrido, como se suele decir, lo que no está en los escritos. Ha sufrido muchísimas bajas. Rusia también las ha sufrido, no pensemos que esto es un paseo militar. Lo que pasa es que Rusia, en una guerra de desgaste, puede afrontarla con más seguridad. Ucrania está llegando a un momento muy difícil en el sentido de que se está quedando sin tropas. Pensemos que hay millones de ucranianos que han huido. Pensemos que hay cientos de miles de soldados que han desertado. Porque no quieren quedarse a ver el final, porque no quieren ser el último que muera en un conflicto al que no le ven futuro. Yo hablaba con militares acerca de este tema y ellos señalaban que es una frivolidad que un país que no tiene opciones de victoria perpetúe un conflicto. No es respetar a su población ni su razón de ser. Bueno, yo creo que Ucrania lo que está haciendo es asegurarse simplemente su supervivencia, porque sabe que una derrota lo convertiría en un estado fallido. Antes hemos hablado de una partida con 3 actores. Yo sospecho que entre Estados Unidos y Rusia hay una voluntad de entenderse y que Ucrania es una de las bazas del canje que quiere hacer, ¿no? Realmente Estados Unidos está demasiado preocupado de China, porque nunca ha tenido enfrente un enemigo de las dimensiones, lo ha señalado Vance. El vicepresidente, nunca a tanto nivel Estados Unidos se había enfrentado con alguien tan poderoso. Me has dejado de piedra cuando has dicho que ya los portaaviones han cortado su señal de GPS para no saber dónde están, ¿no? A ver qué nueva nos trae, como decía la canción, a ver qué nueva nos trae. Insisto, Ucrania se puede convertir en un estado fallido. Ucrania puede ser algo que esté en el orden del día en las negociaciones y que sirva de moneda de cambio y que probablemente implique la cesión de Odesa, de la costa, de lo que es el Mar Negro, bajo soberanía rusa, la constitución de lo que quede de Ucrania como un estado semifallido, lógicamente. Veremos los intereses de los países colindantes como Polonia o Rumanía que reclaman parte de esos territorios. O sea, nos podemos encontrar con, en vez de un aliado de la Unión Europea, como se planteó en su momento, fuerte, poderoso y con grandes recursos, en un estado fallido que haya que sostener económicamente y, lógicamente, el único que va a dar un paso al frente en ese sentido pues sería la Unión Europea, que por otro lado tampoco podría permitirse convertirlo en un socio de la misma, de la Unión Europea, dado que no reuniría las condiciones que el resto de los países cumplen en cuanto a desarrollo, industria, etc. El invierno va a ser extraordinariamente duro en Ucrania. Rusia está atacando, y siempre lo ha hecho así, atacando objetivos estratégicos, no objetivos masivos como podían ser los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, que acababan con muchísimas bajas civiles. Prefiere que esas bajas civiles mueran por sí mismas, con hambre o con frío, y en esa dirección es donde está actuando y con bastante decisión. Pensemos que Rusia siempre ha considerado a Ucrania como una parte irrenunciable de su territorio y por lo tanto sabe que destruirlo pues va en contra suya porque tendría que reconstruirlo también a sí mismo, ¿no? Un poco recuerda la postura de Franco durante la Guerra Civil, en donde no bombardeaba masivamente ni Barcelona ni Madrid, etcétera, porque sabía que aquello pues tarde o temprano sería suyo. Yo creo que los rusos están actuando con esa misma lógica. Respecto a un escenario un poco más lejano aún, que es Gaza, lo que estamos viendo es que Donald Trump
está invitando al club, está invitando a esa partida a una serie de países siempre y cuando pongan dinero para la primera mano, una mano que nunca van a ganar, ¿no? Ya hay bastante contestación en Europa, incluso en esa organización destinada a poner en marcha la reconstrucción, los israelíes son escépticos con algunas de las personalidades que Donald Trump se ha permitido invitar, lo cual significa que no estarán, porque Donald Trump, desde luego, lo que no va a hacer es pisar un callo a Israel de ninguna de las maneras. Ha avanzado muchísimo en el beneplácito de la comunidad judía en Estados Unidos, la poderosísima e influyente comunidad judía. Recordemos que fue el presidente que reconoció Jerusalén como capital, algo que los demócratas no habían hecho. Ha sido el presidente que le ha facilitado misiles y sistemas de defensa cuando ha atacado Irán su territorio. Y lógicamente, pues ese terreno ganado, avanzado, pues no lo va a ceder, con lo cual, pues al final a la mesa de negociación de reconstrucción de Gaza estarán los que quiere Israel y no otros. Es el único sitio en donde Trump no se saldrá completamente con la suya. Respecto a Irán, bueno, Irán yo creo que ya lo hemos repetido muchas veces, pero no, yo no me canso de decirlo. La crisis de Irán no es una crisis del sistema político, la ideología dominante, es una revuelta económica de gente que está pasando también hambre, que está sin energía, que está sin agua, literalmente sin agua, después de 3 años y medio de sequía sin interrupción, y que se echa a la calle porque es que no puede alimentar a sus familias. De ahí a que quieran acabar con los ayatolás o que quieren acabar con un Estado teocrático, hay una cierta distancia. Ya nos pueden poner todos los vídeos de mujeres protestando en calles de no se sabe dónde, que esa situación no se da. Y el que protesta ya sabe que no aparece colgado en algún sitio, con lo cual mejor que estemos calladitos por motivos ideológicos. Ha habido muchísimas bajas. Jamenei ya ha reconocido que ha habido miles y miles de bajas. Ha señalado a Israel y a Estados Unidos, como no podía ser de otra manera en su caso, como los culpables de esas revueltas azuzadas por servicios de inteligencia extranjeros, etc. Yo creo que la realidad es más sencilla, se parece mucho más a la primera revolución rusa, en la cual la gente se echó a la calle pidiendo alimentos porque estaban muriéndose de hambre en San Petersburgo. Ya mucho más tarde, en octubre, fue la revolución contra Kerensky, contra otro poder, ¿no? Con lo cual lo de Gaza no tiene mucha solución. Desarmar a Hamas, yo creo que ya hasta Israel está pensando que no es necesario por el momento, es mucho más importante asentar sus reales en la franja y, bueno, pues tener a un grupo contestatario semi-armado nunca les ha venido mal. De hecho, muchas veces ha hecho el trabajo sucio para ellos, ¿no? Sin quererlo, la mayor parte de las veces. Si nos vamos todavía más lejos, nos encontramos con el Sahel. No se señala el Sahel, pero en el Sahel están muchísimas tierras raras que Trump ambiciona. En África, el principal país inversor es su enemigo económico, y digo enemigo, que es China, es el que más dinero ha metido y lo quiere desplazar, como lo ha desplazado de Venezuela. Y se quiere quedar con esas tierras raras porque va a tener difícil acceso a otras, ¿no? Y ahí hay mucho que rascar, desde Mauritania hasta Togo, en todos los países, Níger, Alto Volta, Nigeria, todos son caldo de cultivo para la actividad de Donald Trump, que ya el 25 de diciembre, celebrando la Navidad, bombardeó el territorio controlado por los fundamentalistas musulmanes, ¿no? Con la aquiescencia del presidente nigeriano. Eso es algo de lo que se habla poco, pero que va a picar mucho en el próximo año, en este año que estamos viviendo, igual que va a ser el caso de Myanmar, la antigua Birmania, en donde hay un conflicto también latente. Tal vez ese portaaviones que ha dejado de dar señales esté pensando en pasarse por ahí en algún momento, porque es la oportunidad de salida a aguas calientes de China, quitándose todo ese cinturón defensivo que va desde las islas Kuriles al norte, Japón, Filipinas, el estrecho de Malaca, Singapur, Indonesia, etcétera, y de repente pues te encuentras en el Índico. Ahí va a haber mucho conflicto, ya hay mucho conflicto. Es un país, otro estado fallido, con
muchísimos grupos que compiten entre sí, algunos auspiciados por China, otros por India, otros por Estados Unidos de alguna forma, y bueno, pues ahí va a haber bastante, como se suele decir familiarmente, bastante cacao, ¿no? Bastante conflicto. Y luego tenemos Taiwán. Taiwán es para China lo que Groenlandia es para Estados Unidos. Es una isla deseada. El modo de hacer es completamente distinto. Los chinos son pacientes, los chinos van poco a poco, los chinos van haciendo conquistas económicas, acuerdos con las élites, curiosamente con aquellos que en su momento representaron la herencia del Kuomintang nacionalista de Chiang Kai-shek. En Taiwán solo quedan por la libertad los jóvenes que han nacido y vivido en ella. El resto llegaría a un entendimiento fácil con China y se evitaría una guerra y un conflicto. En el caso de Groenlandia, pues lo que pasa es que Donald Trump va a estar 4 años y es muy mayor, ¿no? Y lo quiere convertir en un estado más. Todas sus energías van en esa dirección y la razón de ser es obvia para todo el mundo: el control del Ártico. Conseguir que esos 12.000 kilómetros de tránsito marítimo que se ahorraría China utilizando esta ruta sigan existiendo para ella. Para ello necesita un acuerdo con Rusia en el estrecho de Bering y el control del tráfico marítimo que circule por ahí, el control de Groenlandia, lógicamente, también, para pues tener una base cercana de actuación. China, a pesar de todo, sigue apostando por el tránsito en el Ártico y está construyendo un inmenso puerto en el norte del país, muy cerca de Manchuria, y relativamente cerca de Pekín, precisamente para que los barcos pues no tengan que dar la vuelta por el canal de Panamá o por el canal de Suez, etcétera, ¿no? Con lo cual lo que tenemos es un montón de conflictos en muchísimos sitios, más otros latentes como puedan ser los de Sudamérica, en donde ya ha señalado Donald Trump que las cosas no pueden seguir igual. Y que ahora le va a tocar el turno a Colombia, a México o a Cuba, que probablemente sea, como aquel programa, el rival más débil, ¿no? Y van a ir a por él. Porque lógicamente se queda sin petróleo. Tanto Rusia como China ya han sido invitados a no intervenir y probablemente pues Marco Rubio se convierta en un futuro en el primer presidente de Cuba de origen emigrante, ¿no? Su familia emigró de Cuba. En su momento él es estadounidense de nacimiento. Y bueno, pues ese es el fin de fiesta que quiere, su sueño dorado, ¿no? Estados Unidos, tenerlo pues un poco como veíamos en la película del Padrino, ese casino anclado al lado de Florida. Bien, bueno, este es otro escenario realmente conflictivo. Si a esto sumamos que Europa en Sudamérica lo único que quiere es llegar a un acuerdo con Mercosur, del que tanto se está hablando, un mercado que va a arruinar muy probablemente a la ganadería europea y también a la agricultura europea, dado que el nivel de exigencia que, por ejemplo, los agricultores europeos tienen respecto al tipo de abonos, insecticidas, etcétera, es muy restrictivo, y no así los países de Mercosur, que gracias a ello pueden ofrecer sus productos a muchísimo mejor precio, algo que ya llevamos haciendo bastante tiempo con Marruecos de manera bastante inexplicable, ¿no? Pero bueno, ahí está. Creen que con eso Europa va a abrir las puertas a la industria automovilística, incapaz de reconvertirse a la electricidad a pesar de todo, dado que esa posición ya la tiene conquistada China. Y bueno, la una cosa por la otra. En realidad lo que vaya a ocurrir se va a decidir en función de cómo se muevan los lobbies en Bruselas, y en ese sentido los lobbies industriales, los grandes laboratorios, etcétera, europeos, pues hoy por hoy tienen bastante más peso entre la clase dirigente europea que la que tienen los tradicionales y considerados ineficientes agricultores y ganaderos europeos. Bueno, yo creo que igual que Estados Unidos está hablando de un cierto grado de autosuficiencia, Europa debería hacérselo ver en ese sentido
y buscar el camino de ser lo más autónomo posible en el mayor número de aspectos. Hay otro frente interesante que es el frente nuclear, y no me estoy refiriendo a las armas, ni a los misiles Oresnik, ni a los misiles hipersónicos, sino a la construcción de centrales nucleares que China y Rusia están haciendo a la carta a muchísimos países del mundo, esas pequeñas centrales nucleares que aseguran la energía suficiente como para afrontar la digitalización. La digitalización sin un enorme consumo de energía es impensable. Todo el mundo lo sabe, y realmente los únicos países que miran de frente y a la cara, aparte de Francia en Europa, que es el único que sigue teniendo la mayor parte de su producción eléctrica de origen nuclear, y nosotros se la compramos, los españoles, por ejemplo, pues son China y Rusia. China y Rusia, que están haciendo negocio en África, en América e incluso en Europa del Este. Y ahí, pues los Estados Unidos pues no se están moviendo con esa soltura, porque durante muchísimo tiempo no han activado su nuclearización para fines pacíficos, algo que Donald Trump ya dice que va a destinar muchísimo dinero. Pero vamos, coger el ritmo de rusos y chinos va a costar mucho, si es que se consigue algún día. Europa sigue con su planteamiento de esto mancha, esto es sucio. Yo creo que habrá una campaña europea desde la dirección de Bruselas para lavar la imagen de la energía nuclear, porque si no, sinceramente, vamos a estar con el abaco haciendo cuentas en vez de con el Big Data, ¿no? No hay alternativa a la nuclearización de Europa, aunque solo sea para ser hijos de la inteligencia artificial de alguna forma. Esto un poco como visión global, ¿no? Ahora mismo estoy haciendo un informe precisamente para OBS, para la Escuela de Negocios, tratando de cuáles son las grandes tendencias geopolíticas, y estas son algunas de las líneas que yo veo como clarísimas, ¿no? Si te interesa algún aspecto más en particular, lo tratamos. Nos quedamos ya sin tiempo, Eduardo. Muchísimas gracias por este informe. Con estos frentes, ¿no?, de un Donald Trump que, bueno, pues ha estado un año en la Casa Blanca, pero para algunos, Eduardo, no sé, para ti, bueno, pues han sido como 4 o 5. Eduardo, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros al pie del cañón. Un placer aprender contigo. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Buena tarde, un abrazo.